Saludamos a esta hora con Eulalia Freire. Ella es integrante del Observatorio de los Servicios Públicos y está siguiendo de cerca un caso que genera preocupación en la ciudad de Cuenca, donde se ha procedido al retiro de las esferas de almacenaje de gas licuado de petróleo. Estas estaban ensambladas y pretenden ser llevadas a la localidad del Chorrillo. El valor del contrato de ensamblaje de esta infraestructura es absolutamente elevado y Eulalia nos va a comentar qué es lo que está ocurriendo alrededor de este hecho. Buenas tardes, Eulalia, bienvenida. Les saludamos. Washington Yepes, quien le habla, Licenia Espinel. Cuéntanos, por favor, primero el contexto para saber por qué se procede a retirar, a desmantelar estas esferas de gas licuado de petróleo. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Licenia, y buenas tardes, Washington. Un gusto para mí estar ahora en este programa de noticias en Radio Pichincha. Estamos preocupados en Cuenca por el desmantelamiento de de la terminal de productos limpios de Cuenca, en donde se encontraban, prácticamente ya están desarmadas, entiendo yo, las dos esferas de almacenaje de gas licuado de petróleo. Hace un ratito les escuchaba cómo se ha dejado perder algunas infraestructuras. Dentro de estas podemos citar justamente esta terminal de productos limpios. También podríamos citar la planta de gas licuado, gas natural licuado en Bajo Alto, por ejemplo, ¿no es cierto? Esto por descuido de los gobiernos del actual y del precedente del expresidente Moreno, se ha desperdiciado lo invertido. Y estas inversiones puntuales han sido tan importantes justamente en inversión en lo que es el sector energético para mantener nuestra seguridad energética en el caso puntual de las esferas de almacenaje de gas licuado de petróleo, y en el caso del gas natural licuado nos están haciendo perder parte de la soberanía energética, que esto es grave. Con esto, y entre paréntesis voy a decir también que a Cuenca nos han perjudicado desde la ejecución del proyecto Tranvía, por ejemplo, que también nosotros seguimos muy de cerca esta ejecución, y nosotros logramos descubrir y describir la presencia de una empresa que estuvo en el tranvía y que no sabía nada de tranvías y que fue traída por la administración del ex ministro de Obras Públicas, el ex alcalde también, Marcelo Cabrera Palacios. En su administración vino una empresa que no sabía nada de tranvías. Esto es una cuestión aparte. Regresemos a las esferas de gas licuado de petróleo que estaban en la terminal de productos limpios. Para sorpresa de los cuencanos, se ha hecho un contrato que se firma en febrero de 2023, contrato hecho con una empresa privada que se llama Puma Oil Constructions S.A., que es una empresa, entiendo, ecuatoriana, y este contrato está destinado para qué nomás, para el desmontaje de las esferas, para el montaje de las mismas en el Chorrillo, para revisar el estado de las dos esferas, para pintar las esferas, para hacer la cimentación de las dos esferas en el Chorrillo. Y entonces no encontramos una justificación que sea una justificación fuerte, que nos explique, que nos deje tranquilos a los cuencanos y que sea una explicación plausible de por qué nos están retirando las dos esferas. Actualmente, antes de que las desmantelen, Eulalia, ¿para qué servían estas esferas? ¿Y cuál cree usted que es el objetivo de, si esta infraestructura está funcionando, se la saque de donde estaba, de la terminal, para ubicarla ahora en el sector de Chorrillos? Yo comencé diciendo que justamente se han dejado perder algunas infraestructuras. Entonces, en 2016 se evidenció en la terminal de productos limpios un punto de humedad, ¿no? Pero en este momento ya se comienza a ver que había algún desperfecto en la parte de la estructura mismo. ¿Qué es lo que tenía que hacer el gobierno del expresidente Moreno? Revisar las estructuras, cómo está el estado de las estructuras, hacer estudios, reparar los daños, porque en 2016 nos acordamos que hubo un fuerte terremoto y esto podía haber sido también una causa, digo yo, no soy experta, para que se produzcan daños en la estructura, en los suelos, ¿no?
Igual yo puedo decir, y había dicho que también nos dijeron que en la planta de bajo alto había daños, ¿no? Ujú, Pero son daños que son susceptibles a que se hagan estudios de ingeniería para reparación. Han pasado casi 7 años y no ha habido esta preocupación, pero lo que sí hacen en un momento dado es coger las esferas, hacer un contrato de más de 20 millones, mover las esferas a El Chorrillo, ¿no es cierto? ujú. Y decir, aquí vamos a poner las esferas. Ujú. No nos están diciendo el traslado, el desmontaje, que cuesta 20 millones, también tiene dentro de sus rubros un rubro específico que está destinado para la cimentación, que va a ser nueva para nuevamente colocar las esferas en el Chorrillo. Nos acordamos que justamente en el Chorrillo hay otras esferas más, pero ahora adicionalmente van a tener 2 esferas para almacenaje de gas licuado de petróleo, entendemos así. Pero la pregunta es, ¿por qué nos quitan a los cuencanos y por qué nos quitan a los ciudadanos de todo el Austro y entiéndase, ciudadanos de las provincias de Loja, de Zamora, de Morona Santiago, de la provincia del Oro, de la provincia de Cañar también, que vamos a ser eh, finalmente perjudicados? Ahora, Eulalia, lo que usted nos acaba de señalar nos hace a nosotros caer en cuenta, y yo creo que la ciudadanía también se da cuenta, de Ujú. que era mucho más económico y técnico inclusive reacondicionar tanto geográficamente como recomponer las esferas si tenían algún daño, que invertir 20 millones en ese desensamblaje y luego nuevo ensamblaje en Chorrillos, ¿no? Eso sería, Así digamos, la parte central de la argumentación que usted nos hace. Así es. Inclusive, mire, Washington se ha presentado en una entrevista el ingeniero Fabián Carrasco, que es un experto estructurista, Ujú. y él ha dicho que se puede buscar un terreno cercano, aledaño, en el mismo sitio, inclusive realizar un nuevo estudio, reparar los daños y que las esferas se queden en el mismo sitio, pero esto no se ha procedido a hacer. El mismo ministro de Energía, el ministro actual, Santos Alvite, ha dicho que les demos una justificación para que las esferas se queden por lo menos una en Cuenca. Y ahora, en días pasados, no estoy bien si fue el jueves o el miércoles de la semana anterior, que el mismo gerente de Petroecuador ha dicho que van a hacer estudios geotécnicos en la misma zona y que a lo mejor en Cuenca vayan a destinar dos tanques, dos tanques horizontales, pero cada tanque tiene la mitad de almacenamiento de lo que corresponde a cada esfera. Entonces, de hecho, no es una justificación plena la que nos dicen, es que tenemos que retirar las esferas porque el terreno está mal. Ahora, expliquémosle, Eulalia, ¿Cierto? expliquémosle a la ciudadanía en qué favorecía a Cuenca que estén ahí las esferas y en qué les perjudica que las retiren de allí. Y ya, voy a ser un poco exagerada al comienzo. A ver. Puede eventualmente haber estamos ahorita pasando por una situación, ¿no es cierto? La guerra entre Rusia, ¿no es cierto? Y Ujú. Y digamos, Ucrania. es un punto de alarma a nivel geopolítico. El asunto es que todos los sectores energéticos de todos los países son puntualmente importantes. En caso de una guerra ya en el extremo, no llegan los buques con gas licuado de petróleo, entonces en las ciudades, por lo menos grandes, del país debe haber sitios de almacenaje de gas licuado de petróleo. Una explicación. La otra, que las vías nuestras, las del sur del país, no están bien adecuadas al momento para el tránsito vehicular, menos para los autotanques, que son los que a la vez también destruyen las carreteras y es uno de los motivos por los cuales se hizo el proyecto, ¿no? Para evitar la destrucción de las carreteras por los autotanques. Entonces, el no tener unas vías adecuadas hace que se imposibilite o se dificulte la llegada de los autotanques. ¿Qué otra posibilidad? La posibilidad de los paros, de los derrumbes, ¿no es cierto? Esto nos deja con la posibilidad, con menos posibilidad de tener un almacenaje adecuado de gas licuado de petróleo, sabiendo que el gas licuado de petróleo es de uso común, es el gas de uso doméstico que utilizamos en las cocinas, en los hogares,
se utiliza en los hoteles, se utiliza en los hospitales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el dejarnos desabastecidos de gas licuado de petróleo también interrumpe la producción. Entonces, la capacidad productiva de una zona también se interrumpe. Por estas múltiples razones es necesario que se tenga sitios de almacenaje para distribución de los combustibles, que no es raro, no es ninguna cosa rara en muchos países del mundo. Tenemos, hemos visto en las películas, etcétera, tuberías, ¿no es cierto?, por las que está transitando, podríamos decir, o llevándose el gas licuado de petróleo, igual que el gas natural licuado. Y entonces nosotros estamos sufriendo un retroceso, cuando ya habíamos nosotros percibido que nuestro país estaba evolucionando, desarrollándose, podríamos decir, hemos tenido un retroceso total y estamos viendo, vuelvo a decir, con el ejemplo también de la planta de Bajo Alto. Hay, con respecto a esa planta, un estudio de un grupo de españoles que dice que esa planta puede restituirse, puede restablecerse su función, puede repararse, pero parece, digo yo, aparentemente, o podría ser que alguien de manera intencional ha dejado que ahí se dañe, ¿no? O hay mucha despreocupación, falta de eficiencia, etcétera, etcétera. Lo mismo iba a ocurrir con el tranvía y nosotros aquí los cuencanos protestamos bastante para que el tranvía funcione y ahorita está dando un buen servicio, ¿no? Pero este gobierno igual no ha brindado lo que ha ofrecido para mantener el tranvía. Lo que también debía decir yo es que la gobernadora nuestra se ha equivocado mucho en los datos, en las cifras, tanto de almacenaje como de peso de las esferas. El peso de cada esfera vacía es de 170 toneladas y el peso con gas licuado, ¿no es cierto?, con el contenido es de 3.200 toneladas métricas. Entonces, los tanques que ofrece este gerente actual de Petroecuador es de la mitad de la capacidad de lo que tiene cada esfera. Y eso para los concanos es un tremendo maltrato, ¿no? Ahora, Eulalia, ustedes han presentado una acción de protección. Eulalia, le decía que ustedes han presentado una acción de protección. ¿Cómo van con ese recurso y qué buscan con el mismo? A ver, se presentó una acción de protección, ciertamente firmó el doctor Agustín Guillén, que es el coordinador del Observatorio de los Servicios Públicos, y yo tengo la noticia que no admitieron, ¿no?, la acción. Hoy en la tarde los jueces no admitieron y hoy en la tarde tenemos una reunión con otros abogados para ver, para revisar cómo estaba, qué es lo que ha pasado y qué es lo que han dicho los jueces. Este análisis vamos a hacer con los abogados, con un experto en lo que son acciones de amparo, ¿no? Así es que por la tarde tendremos las noticias y vamos a ver cuál será el próximo paso al que la próxima acción a la que acudir, ¿no? Ustedes tienen de lo que han podido investigar o de la información que disponen, ¿quién se beneficia con este contrato que no es nada despreciable? Porque están hablando de 20 millones de dólares. ¿Quién se beneficia? ¿Hay algún indicio por allí de alguna situación que pueda entenderse que no esté bien? A ver, yo no podría decir con certeza, porque no tengo ningún documento que me respalde, pero sí un experto en lo que es en petróleos y lo que es en gas, el ingeniero Jorge Luis Hidalgo, tiene una hipótesis y él ha dicho que se benefician los importadores de combustibles. Cuando nosotros hemos consultado mucho, le hemos consultado a él, sobre todo quisimos hacer una veeduría sobre gas natural licuado en 2021 y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nos recibió en un pleno. Recuerdo yo, queríamos hacer esta veeduría y fíjense ustedes que ahí no votaron, esto es interesante, ¿no? No votaron ni el ex consejero Ulloa ni la ex consejera Rivadeneira, me pareció interesante, ¿no? Siempre lo recuerdo. El resto de consejeros, especialmente la ex consejera Almeida, el ex consejero Rosero y el ex consejero Juan Javier Dávalos, nos apoyaron en esa veeduría, ¿no? Porque consideraron de sumo interés. Entonces, en esa época es interesante, en esa época hablando de gas natural licuado, que es diferente al gas licuado de petróleo, porque el gas natural licuado es un poco más limpio que el gas licuado de petróleo y ambos son, siendo combustibles fósiles, mucho más limpios que el carbón, por ejemplo, ¿no?, que se está utilizando en China y en Estados Unidos ahorita por la falta de justamente de combustibles.
Entonces, para no alargarme mucho, pedimos hacer esta veeduría y justamente nosotros le consultamos al ingeniero Jorge Luis Hidalgo, que sabe mucho de este asunto de gas natural, y vimos lo siguiente. En primer lugar, nos dijeron, revisamos todos los datos, que la infraestructura de la planta de gas licuado natural de Bajo Alto estaba mal, ¿no? Y que no servía. Después dijeron que las reservas, prácticamente no habían reservas en el Golfo, de tal manera que no había lo que se suponía de gas natural. El gas natural se extrae del Golfo, va a la plataforma y de ahí va a la planta de Bajo Alto y entonces ahí se industrializa y se transforma en gas natural licuado y de ahí sirve para la industria, pero también puede servir para las cocinas, etcétera, etcétera. De tal manera que es un buen combustible y es un combustible de transición. Por eso es que la guerra ahorita, ¿no? Y tenemos la empresa Gazprom de Rusia y el gasoducto que tiene Rusia, se me fue el nombre, del gasoducto Nord Stream 2, que fue la pelea con Donald Trump, se acordarán. Y entonces nosotros dijimos que importante es que el país produzca gas natural licuado para soberanía energética. Pero ¿qué pasó en el gobierno del expresidente Moreno? Comenzaron a importar gas natural licuado, a importar teniendo nosotros reservas. O no comenzaron a importar, tenían listo, perdón, corrijo, el contrato con la New Fortress Energy. Y la New Fortress Energy, incluso en el borrador, en el contrato que pretendían hacer, decía que iba a hacer que cumpla el Ecuador con los pagos con el Fondo Monetario Internacional. O sea, fíjense ustedes los acuerdos que había, ¿no? Hubo una acción de protección interpuesta por una ciudadana de Guayaquil y frenó esa contratación. Y entonces quedó para ahora, para este gobierno, y nos acordamos que comenzó la importación de gas natural licuado. Está muy Me claro. voy a la hipótesis, me voy a la hipótesis de la pregunta que ustedes me dicen, ¿y quiénes se benefician con esto de llevarse las esferas? La hipótesis del mismo ingeniero Jorge Luis Hidalgo es que podrían beneficiarse los mismos importadores de combustibles.